eran cientos de personas diciendo, Las que me mandaban cambiaron la mensajito. vida, la feria cambió mi vida. Ojo con esto, es un pilar fundamental. Desde que eres un emprendedor, o sea, desde que estás solo, porque las personas dicen, no, yo empiezo a actuar como empresario Cuando sea grande. cuando ya sea grande. Y este es un error que muchas veces cometen las empresas. Como no crean los procesos, cuando una persona renuncia, todo se viene al piso. Y me ha tocado empresas que renuncia todo el equipo de trabajo. Porque es que el emprendedor muchas veces se dedica a crear negocios, pero precisamente no crea esos pilares. Juan David Carmona es un emprendedor, como todos los emprendedores desde niño, casi que vendiendo confites en el colegio, siempre buscando, obviamente, generar ingresos. He sido un apasionado por crear negocios y adicionalmente porque, obviamente, generen rentabilidad. Entonces me he enfocado desde hace muchos años en esto. Buenísimo. ¿Cuántas personas trabajan hoy para ti en los colaboradores que tienes? Bueno, hay varias empresas. Tenemos un grupo empresarial, el principal se llama Grupo EFI. Grupo F. Grupo EFI como tal tiene varias empresas. Entonces nosotros inicialmente tenemos una empresa que se llama EFI System, otra que se llama EFI Commerce, otra que es EFIX, que es la creadora y la dueña de la feria EFIX. Adicionalmente tenemos unos proyectos. EFI Living es un proyecto, un edificio que estamos construyendo enfocado en comercio electrónico, Ok. o sea, todo su enfoque va a ser comercio electrónico. Tenemos unos proyectos de turismo. Bueno, en términos generales, más o menos unas 300 personas podrían estar trabajando entre todos los proyectos. Y hablando más del tema de negocio, ¿qué hace una persona hoy como tú cuando tienes 300 personas a cargo? Porque yo todavía no lo sé. Yo hoy en día dirijo un equipo son 28, 30 personas. Pero cuando uno tiene 300 personas, estoy seguro que hay veces que llega alguien nuevo y tú ni idea que estaba por ahí. A las 3 semanas o 2 meses lo viste. Pero ¿cómo se dirige una empresa en esa magnitud? Totalmente. Yo creo que todo depende del proceso, como se crea esa empresa, de Ok. todos los procesos que se establecieron en su momento. Me pasa muy a menudo. Hay personas que yo las saludo y yo no sé si es un cliente o es una persona. Por ejemplo, los viernes nosotros tenemos un Ya. uniforme corporativo para todos los muchachos, pero los viernes las personas van sin camiseta, pues van con su, como se quieran vestir, mejor dicho. Y es un día complicado porque va un cliente y yo a veces no sé si es cliente o realmente es alguien de la empresa. Pero todo se resume en crear un muy buen proceso. Ok. Si algo hemos hecho en este momento es crear una estructura que verdaderamente funcione sin necesidad de que estemos nosotros, donde obviamente hay mucho trabajo porque nos apasiona trabajar, nos encanta lo que hacemos, pero que definitivamente todo sí esté muy bien estructurado. En cuanto a estructura empresarial, hay algunos pilares bases en los que uno debería de trabajar. Digas, ok, cuando hablamos de estructura, se divide en este pilar, este y este. ¿Hay algunos? Listo. Yo creo que esos pilares, en el caso propio o de nuestra estructura, o nuestros socios, todo lo hemos creado gracias a la experiencia y también a a los errores que hemos cometido. Ah, buenísimo. Porque es que el emprendedor muchas veces se dedica a crear negocios, pero precisamente no crea esos pilares. ¿Listo? Actualmente nosotros nos enfocamos en varias cosas. Uno muy importante es que toda la estructura empresarial hoy en día está mapeada. Ok. O sea, hemos creado el proceso de absolutamente Todo. todo. Y si Desde algo, que, un ejemplo, el proceso que tú digas, esto no le prestan atención porque es una palabra grotesca como el más pendejo que nadie mira, hasta este proceso, para es colocar más, un lo ejemplo. que no esté mapeado hay que hacerlo. ¿A qué me Ya. refiero? Por ejemplo, si llega un cliente a la sede de Grupo EFI, hay un proceso de qué pasa De con cómo ese recibirlo. cliente. Ok. Si es un cliente ya reconocido, él debe estar en los televisores con su nombre y con su marca. Ok. Si es alguien representativo para la empresa. Adicionalmente, antes de 5 minutos debe ser recibido por una persona que le ofrece agua o café. Si esa persona va para una reunión con los socios, debe ser atendido de tal forma. O sea, Ok. absolutamente todo. Desde cómo se atiende un cliente, desde cómo se maneja Se una... tiene mapeado la ruta, por ejemplo, en qué momento la señora de limpieza, que en nuestro caso es Diana, reparte los cafés. Ahí Absolutamente está. todo. Ok. Y ese proceso, digamos que nunca se termina de crear. Así es. Nosotros llevamos haciéndolo unos 3 años y no quiere decir que ya terminamos. Es más, falta muchísimo. ¿Por qué? Porque abrir un país
en el caso de nosotros, decir vamos a hacer o vamos a llevar a Grupo EFI a República Dominicana es un nuevo proceso, pero Ujú. esto es fundamental porque cuando yo ya tengo todo mapeado, es muy fácil hacer que crezca la empresa. Claro. Yo ya me la puedo llevar de Colombia para República Dominicana, Ujú. puedo hacer todos los mismos procesos y básicamente empezamos a cambiar lo que culturalmente se necesite. Ejemplo, Esa como le justo era mi hablamos, pregunta, que la cultura no choca mucho, pero pues simplemente vas ajustando. sí, choca mucho, Ok. pero vas ajustando el proceso. Entonces tiene que haber un proceso también de cómo abrir un país, Ok. precisamente porque hay un choque cultural, hay un montón de inconvenientes que posiblemente tú no los conoces. Temas de seguridad, bueno, salen mil opciones diferentes a la hora de crear y mapear todo. Para mí, este ha sido uno de los principales pilares en nuestra organización. Ok. Y es que somos estructurados y organizados, pero todo esto lo hemos hecho gracias a que mapeamos Todos los absolutamente todo. procesos. Qué bueno. En cuanto a organigrama, qué figuras tienes? ¿Cómo funciona el organigrama de una empresa como EFI? Perfecto. Yo creo que cada organigrama puede ser diferente. En el caso de nosotros, Ujú. los socios somos unas personas muy activas. Ok. Entonces, todo el grupo de socios, en el caso de nosotros, estamos dentro del mapa general como directivos. Y Directivos. cada directivo tiene una estructura y unos líderes que baja ya hasta Ok. el fondo de la organización. Cada directivo tiene sus líderes. Sí, Ok. ejemplo, en el caso mío, y eso lo hemos hecho buscando también que se baje la información de acuerdo a la capacidad del directivo. Ok. Entonces vamos para un caso particular. En el caso de Juan David Carmona, yo he sido muy fuerte a nivel de estrategia, Estrategia. he sido muy fuerte a nivel comercial, Ujú. he sido muy fuerte a nivel de fidelización. Entonces, yo dentro de la organización me encargo de esas líneas. Yo soy el que hago las estrategias. Una de las estrategias en su momento fue crear la Feria EFIX. Así Sale es. de una estrategia. El contenido, yo tengo mi líder de contenido con todo su equipo de trabajo. El equipo de nosotros de contenido pueden ser unas 10 personas. Entonces yo tengo un líder con el cual me entiendo y bajamos toda la información y Perfecto. desde ahí creamos toda la estrategia que también hace parte de mi fortaleza. Y así Buenísimo. sucesivamente todo el equipo de socios son directivos, cada uno tiene ciertos líderes a cargo y ya empezamos a bajar obviamente hasta el final de toda la operación completa. ¿En qué momento de la compañía, no sé si ya pasa, por eso te pregunto, y si no me dices en qué momento debería de pasar, que ya la compañía está en un punto donde necesitas meter un presidente de la compañía? ¿En qué momento pasa y si ya tú lo tienes, no lo tienes, o si ya sabes en qué momento uno debe de ingresarlo? Perfecto. Dentro de nuestra Ujú. estructura, uno de los socios es el gerente general. Ok, O sea que ya, es la persona que se encarga de toda la toma de decisiones, perfecto. principalmente en las áreas donde él está liderando. O sea que Ujú. aparte de ser el gerente, también lidera Unas ciertos áreas. equipos. Y Ujú, adicionalmente hay todo un equipo administrativo, recursos humanos, ujú. pero por ejemplo el administrador es delegado obviamente por el gerente, Entiendo. ¿cierto? Ujú, Vuelvo y lo repito, la persona de contenido reporta directamente con Juan ujú. David. Y ya, obviamente, hacemos una junta de socios que se hace cada 3 meses, donde ya llegamos con todos los temas y vamos evacuando, obviamente, dependiendo la necesidad. Las partes administrativas, pues llamamos al equipo de trabajo, a los administradores y empezamos, obviamente, a evacuar todos los temas. Qué Lo buenísimo. más importante es que todo tiene que estar mapeado. Sí, Si no, claro. o sea, si no, no hay cómo ver información. No hay. Y este es un error que muchas veces cometen Ujú. las empresas. Porque yo como empresario creo un equipo de trabajo, un e-commerce, una tienda física, lo que quieras, pero como no crean los procesos, cuando una persona renuncia, todo se viene al piso. Muy complejo. Y me ha tocado empresas, yo las he vivido porque han sido Ujú, clientes míos, que renuncia todo el equipo de trabajo. ujú. O sea, tienen 8 personas y las 8 renuncian. ¿Por qué? Porque se van para otra empresa, Oye, a mí literalmente me quedan pasó, con no te conté nada. esa historia. No, Mírate pues esa historia rapidita para confirmar que lo que tú dices es cierto. Yo estaba en coworking año pasado, ponle allá agosto más o menos. Decimos, hey, venimos bien, vamos a movernos a una oficina. Bien desde el punto de vista del dueño de negocio.
Pero pues siempre hay personas que se van haciendo sus ideillas y su tipo sindicato. Por debajo, No, y cuando me paso para aquí, para esta oficina, imagínate esta oficina que es grande, que aquí caben unas 45, 50 personas. Y me paso yo, y ya veníamos con el plan de proyección para llegar a las 50 personas. Y a la siguiente semana me doy cuenta que los que estaban ahí éramos 8. Y nos fuimos para una de 50 porque ya traíamos la proyección. Eran 6 de esos. Tenían grupo de WhatsApp donde estaban intentando demandar la empresa, que buscando en los contratos qué hacer, cómo demandarla. Había una manzanita ahí que dijo, hey, ¿por qué no los demandamos? Y se empezaron a armar su tipo sindicato. Y cuando me di cuenta de eso, ellos no dicen nada, sino que se sienten tan mal que se van. Entonces me quedo yo todos. en estado, pues los 6, se quedan 2. Me quedé yo con un director que tenía en ese momento, que era un primo mío, y un comercial, con 30 clientes y una oficina para 50 con 3. Total. Es que Y pasó así, y que eso fue una locura. Y algo maravilloso pasó, que ahí fue cuando ya entramos a tener más estructura empresarial, que es cuando Marquito toma más el control de la estructura, y de agosto del año pasado a hoy pasamos de otra vez de 2 a 30 y algo personas. totalmente. Y eso que me estás contando, te digo que es muy común. Es común. Muy común. O sea, a mí me pasa Ujú. donde me alzan la mano la empresa. No, es que necesito que me ayuden con 3 vendedores. Ustedes conocen a alguien, pero ¿por qué no? Es que todos los vendedores se fueron, montaron su e-commerce o hicieron tal cosa. Y cuando les decimos, listo, nosotros te ayudamos, pero tienes un proceso. Entonces la persona dice, no, yo Sí. me siento con ellos Y y le yo mismo los explico, le capacito. ayudo. Entonces el Claro. dueño se tiene que sentar un mes, tiene que parar las proyecciones. Ujú. Entonces definitivamente, ojo con esto, es un pilar fundamental. Desde que eres un emprendedor, o sea, desde que estás solo, porque las personas dicen, no, yo empiezo a actuar como empresario Cuando sea grande. cuando ya sea grande. Pero es que nunca vas a llegar a ser Así grande si es. no lo haces. Si tú estás solo y estás montando tu e-commerce, tu negocio, lo que quieras, tú eres el que tienes que crear el proceso. Desde ahí empieza. Y ya después cuando empiezas tú mismo a hacer las ventas, pues vas a tener que crear ese proceso para que se lo entregues a una persona, porque si no las ventas te van a caer. Porque si no las ventas ya van a depender no de tu conocimiento, Sino de sino una del persona. conocimiento del vendedor. Entonces, obviamente, Es que es lo mismo que decir, no, a ver, yo cuando construya mi casa, de ahí para arriba construyo un edificio. Si al tercer piso se cae. Entonces, no, desde que ya estás pensando en la casa, si vas a hacer edificio, tírale cimientos bien profundos y empieza con el edificio, que es más en la parte de estructura. Desde las totalmente. áreas de una empresa como EFI, ¿cuál es el área que tú dices, eso es complicado? Oye, aquí hay nivel de complejidad y que es la que normalmente les toma más tiempo por el nivel de complejidad, la que requiere más personas. Bueno, yo creo que normalmente en todas las áreas hay inconvenientes y Ya. más aún cuando se empieza a crecer. Listo. Ujú. A veces un área de servicio al cliente y de ventas posiblemente son las que a veces se demoran más en entender, porque es Ok. que muchas veces cuando tú empiezas un negocio, tú eres el que vendes y tú eres el que tienes toda la estructura y tú conoces tu producto o servicio a la perfección. Entonces, cuando tú sales a vender, pues es muy fácil. Pero Ujú. cuando ya le entregas, por más que le entregues un proceso a tu equipo comercial, a tu equipo de servicio al cliente, es una curva de aprendizaje donde tú te tienes que encargar de capacitarlos muy bien, de Claro. enseñarles, porque si no, se pierde, como que se rompe la empresa en ese pedacito. Ok. Antes vendía de una forma y atendía de otra forma, Ujú. pero hoy en día ya no lo hace, pues precisamente porque ya no es el dueño el que lo está haciendo. Entonces yo creo que esas dos son las que más cuestan, Servicio al cliente y ventas. servicio al cliente y ventas, pero tú eres el encargado como empresario de hacer que esas personas de tu equipo de trabajo lo hagan como si fueras tú. Oye, ¿cuál es la historia más loca que ha pasado por ahí por servicio al cliente? No sé, ¿tú has escuchado a la señora que llamaba a Claro, que decía que se iba Mil a groserías. suicidar, a matar a yo no sé quién? ¿Cuál es una historia loca que haya pasado ahí en servicio al cliente? Eso es del día a día. O sea, hay un tema que a veces por eso también es fundamental esos equipos de recursos humanos, Así de es. cómo hacer sentir bien a las personas, porque hay ciertas áreas, en el caso de nosotros, hay un área muy grande que es solución de novedades. Y una solución de novedad es casi que intervenir todo el día problemas. Entonces tenemos a los clientes que llaman a insultar, eso nos dicen o cogen a la persona y le dicen mil cosas y al Claro. final le dicen, perdón, me alteré. Y al otro día te llaman a ti
como dueño y te saludan como si nada, pero tú sabes que te insultó a la otra persona y uno espera. Pero bueno, uno simplemente no se lo toma personal, pero casos todos los días, es una locura. A nivel de insultos, a nivel de transportadoras, cuando hemos tenido situaciones complicadas como, te voy a poner un ejemplo, nosotros la empresa la tenemos en Ecuador. Y algún día un cliente despachó un pedido, cuando le llegó a la persona, literalmente le pegaron al mensajero. O sea, no le preguntaron nada, con un arma cortopunzante. ¿Le pegaron? Le pegaron. Lo No te chuzaron, creo. mejor ¿De dicho. verdad? Entonces a nosotros, venga, ¿qué pasó esto? O sea, es una No te locura. creo. Y claro, cuando estás tocando países, por ejemplo, como Ecuador, que en la última etapa ha sido un país complicado a nivel de seguridad, te tienes que enfrentar con todo, con robos, con mala intención. ¿Y por qué lo chuzaron? ¿Por rabia o porque no le querían pagar? ¿Le robaron el paquete o simplemente se lo fue por robaron rabia? y no lo querían pagar. Venga, el paquete que ya es mío y si no le gustó, Ay, lleve juepucha. su puñalada, literalmente a ese nivel. Qué loco. Entonces, a partir de ahí, las empresas grandes, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con las grandes transportadoras, entonces la transportista, como le dicen en Ecuador, dice, bueno, ya en este sector no puedo seguir entregando paquetes. Ellos también van creando sus procesos, se comunican con nosotros y empezamos en conjunto a trabajar A porque desarrollar. pues, a los dos necesitamos que nos vaya muy bien. Sí, a desarrollar mercado. Por ejemplo, el pago contra entrega en Ecuador, cuando nosotros llegamos hace unos 2 años, no existía.